Mi nombre es Rafael Olivares, soy el director del Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental. El objetivo general es comprender qué son las políticas públicas y su importancia para el futuro de México. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles consideran que son los principales problemas de México? ¿Cuáles son los principales problemas que estamos enfrentando hoy en día? Y les diré que obviamente en principio sería un problema de salud por el COVID-19, pero tenemos también, además de estos problemas de salud en general, no solamente de COVID-19, seguramente ustedes pensaron en problemas como el de corrupción, pensaron en problemas como el de pobreza, el del empleo, el de la inseguridad, etcétera, etcétera. Pero estos problemas, una vez que ya los hemos conceptualizado, yo les preguntaría, ¿hace cuánto que padecemos estos problemas? Y yo les pondría algunos rangos de temporalidad, de 1 a 3 años, de 4 a 10 años, de 11 a 15 años, de 16 a 20 años, o de 21 o más años. Si hablamos del problema, no sé, de la pobreza, ¿cuántos años tenemos padeciendo este problema de pobreza? Seguramente, y ustedes coincidirán con un servidor, estamos padeciendo el problema de la pobreza desde hace más de 20 años, y de corrupción desde hace más de 20 años, y de empleo y de inseguridad y de salud desde hace más de 20 años, educación, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no hemos podido resolver estos problemas? La respuesta del por qué no hemos podido resolver esta problemática es muy sencilla. Los gobiernos no hacen políticas públicas y programas serios para poder combatir los problemas. Vamos a ver qué son y con qué se comen las políticas públicas. Y tenemos en principio que las políticas públicas son aspiraciones sociales que un gobierno desarrolla mediante programas específicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Es decir, aquí podemos ver vivienda, educación, salud, servicios públicos, alimentación, etc. Las políticas públicas, pues, están conformadas por programas gubernamentales. Estas políticas públicas se vienen a convertir en los ejes estratégicos de los planes de desarrollo, de los planes de gobierno, de los planes municipales, estatales o el nacional, y se vienen a convertir en los objetivos de largo aliento, en los objetivos estratégicos de los gobiernos, y deben de estar perfectamente alineados, es decir, cuando se genera un plan municipal de desarrollo tiene que estar alineado con los objetivos estratégicos del plan de gobierno estatal, y cuando los gobiernos estatales realizan o construyen sus programas de gobierno tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos pues que las políticas públicas son los objetivos estratégicos y que cada una de las políticas públicas está conformada por una serie de programas gubernamentales. Si hablamos nosotros pues de estos ejes rectores o estos objetivos estratégicos, yo los pudiera sintetizar en 4 ejes fundamentales que se repiten en todos los programas de cualquier nivel de gobierno. Y voy a empezar por el tema central, que es la hacienda pública. Partimos pues de que el centro de las políticas públicas es la hacienda pública, porque toda política pública que no tiene un presupuesto asignado, pues se reduce únicamente a buenas intenciones. Si no tiene recursos, es imposible que se pueda aplicar y desarrollar una política pública, y por supuesto es imposible que pueda darnos resultado. En la política de hacienda pública se encuentran los mecanismos de ingresos, como son los impuestos, las contribuciones, los derechos, etcétera, así como los egresos. Esta hacienda pública nos debe de decir quién gasta, para qué gasta
y cuánto se gasta. Y finalmente hablamos de que la hacienda pública está conformada de los ingresos, ya lo dijimos, de los egresos, ya lo dijimos, y de la deuda pública. Estas son las tres partes que conforman la hacienda pública. Implica además la implementación de esta hacienda pública una alta dosis de honestidad, de eficiencia y de transparencia en el manejo de los recursos. Los otros tres ejes, pues, dependen en principio de esta hacienda pública para que puedan funcionar. En el color azul podemos nosotros ver este que llamamos nosotros Estado de Derecho. La gran mayoría de los programas de gobierno lo manejan como seguridad pública o aspectos de seguridad o una sociedad segura, pero va mucho más allá propiamente de lo que es la seguridad pública. La crisis de inseguridad de nuestro país lo ha situado pues como la estrategia de lucha en contra de la delincuencia, pero el Estado de Derecho en realidad consiste en que todos, ciudadanos y gobierno, cumplamos cabalmente con lo establecido en la ley. Cuando las leyes se cumplan con rigurosidad, se va a acabar entonces la impunidad, la corrupción, y la gente que empieza a delinquir lo va a pensar dos veces, y quienes ya lo hacen, con toda seguridad deberán terminar en la cárcel. Todos nosotros, ustedes, sus hijos, sus esposas, queremos vivir seguros, queremos poder salir a la calle tranquilos, estar en la casa sin temor, que nuestros hijos puedan llegar a salvo. Y entonces tenemos que hablar que la seguridad o la paz es la tranquilidad en el orden. Cuando hay un orden, todos sabemos qué debemos hacer y lo hacemos, cómo comportarnos y cumplimos. Cuando sabemos que el orden se respeta, todos nosotros podemos vivir tranquilos. Así pues, el combate a la delincuencia es una parte, pero el todo es mucho más grande. Pero en realidad lo que debemos de buscar, el fin último, es el Estado de Derecho. El fin último de la Hacienda es el manejo honesto, transparente y responsable de los recursos públicos para que el resto de las políticas públicas se puedan hacer realidad. Y hay aquí otro pilar pues que descansa sobre la hacienda pública y que es el desarrollo económico. Yo quiero destacar este tema porque el desarrollo económico es el detonador más importante en las políticas públicas y una de sus partes fundamentales lo es la creación de empleos suficientemente remunerados. Es decir, la forma más efectiva y rápida de sacar a una persona de la miseria es darle un empleo, porque el empleo le va a generar un ingreso constante y seguro que le va a permitir el acceso a la alimentación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo social no tiene como finalidad sacar de la pobreza a la población. Esa es una falacia, es una mentira, es una desviación de una política pública. El eje o la política pública que va a sacar de la pobreza a la gente es el desarrollo económico. Y aquí hay que considerar que este eje no busca solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo económico. Esto es, voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Se trata de que no solamente haya más riqueza, sino que esta riqueza se distribuya mejor. En los últimos sexenios, México tuvo un crecimiento económico, pero la riqueza se acumuló en muy pocas manos. Esto es, había cada vez ricos más ricos y el número de pobres se mantenía o se acrecentaba. Entonces, lo verdaderamente importante es que se genere riqueza y que cada vez todos estemos mejor a partir de la distribución más equitativa de esa riqueza. Eso nos va a permitir que haya movilidad social y que tengamos una mayor calidad de vida gradualmente. Finalmente, la base de estos tres ejes es un eje transversal, es una política pública transversal, es el desarrollo social. Esto tiene dos vertientes importantes.
La primera es concerniente en servicios como lo es la salud, la educación, la cultura, el deporte, que es la parte transversal que da soporte a toda una sociedad. Y la segunda es el auxilio a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es decir, no estoy hablando de combate a la pobreza, de eso se encarga, lo dijimos, el desarrollo económico, sino de la atención a quienes por alguna circunstancia requieren de un apoyo urgente y temporal del gobierno para poder salir de una crisis momentánea que lo coloca en una situación vulnerable. Este eje se encarga fundamentalmente de fortalecer el tejido social, brindando servicios que permitan el desarrollo humano. Esa es la trascendencia y la importancia de esta política pública. Estas políticas públicas, pues, se tienen que aterrizar en programas gubernamentales. Cada una de estas políticas se divide en programas específicos. Por ejemplo, Estado de Derecho tiene programas como el de Policía y Seguridad Pública, como el de Vialidad, pero también entran ahí los bomberos, Protección Civil, el Ejército, etcétera, etcétera. En el aspecto de desarrollo económico tenemos la generación de empleo, el turismo, la obra pública, etcétera, etcétera. En el caso de desarrollo social tenemos programas de salud, de educación, de cultura, de deporte, etcétera. En el aspecto de hacienda pública tenemos los ingresos, egresos, deuda pública, pero también puede formar parte de esos aspectos de buen gobierno, la transparencia, como el manejo eficiente de los recursos, como el manejo honesto, el presupuesto basado en resultados, etcétera, etcétera. Ahora, cada uno de los programas están conformados por una gran cantidad de proyectos. Por ejemplo, si hablamos nosotros de desarrollo económico y del programa específico de generación de empleo que vemos por ahí en amarillo, vamos a poder meter ahí, por ejemplo, como un proyecto, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, a manera de ejemplo, cada uno de estos proyectos debe contener diversas actividades para poder llevarlo a cabo. Siguiendo con el mismo ejemplo, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues puede tener como actividades la realización de un padrón actualizado para saber en dónde están ubicadas, cuántas micro, pequeñas empresas tenemos en el municipio, cuántas medianas empresas, y luego como otra de sus actividades podemos tener la formación de habilidades de los empresarios o de los emprendedores para la permanencia. Y a partir de ahí se pueden aterrizar o se deben de aterrizar todos los insumos humanos y materiales necesarios para su realización. Es decir, si vemos a manera de cascada, tenemos las políticas públicas que son los ejes rectores. Cada política pública está conformada por programa. Cada programa estará conformado por una serie de proyectos y cada proyecto tendrá una cantidad de actividades que se deben de desarrollar para que se pueda cumplir con los componentes o proyectos. A partir de aquí, pues, surge lo que nosotros conocemos como el presupuesto basado en resultados. Este presupuesto, la ley presupuestal, nos dice que no se puede gastar nada que no esté presupuestado. Es decir, todo tiene que estar planeado. Una vez que tenemos nosotros presupuestadas nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestros programas y nuestros objetivos estratégicos o políticas públicas, entonces podemos pues tener este presupuesto básico en el cual tendremos que agregar una serie de indicadores que nos permitan conocer el avance físico y el avance financiero. Es decir, si nosotros dijimos que íbamos a dar una serie de pláticas o cursos o herramientas para la permanencia de las microempresas, entonces
tendremos que ver cuántas son los cursos que vamos a dar, cuántas son las microempresas que vamos a beneficiar, ese sería el avance físico, y el avance financiero sería cuánto nos va a costar cada curso, cuánto nos cuesta la totalidad de los cursos, y tendremos que ir presentando trimestralmente, al igual que el número de cursos que estamos dando, cuál es el costo de cada uno de los cursos. Es decir, tendremos metas trimestrales para alcanzar en cada actividad, en cada proyecto, en cada programa, y al final vamos a evaluar cuál es el impacto de la política pública. La política pública busca pues que podamos transformar una realidad, que podamos cambiar la realidad de un grupo de personas que viven en una circunstancia específica, y tenemos que medir pues en dónde estábamos y en dónde queremos estar. Las políticas públicas nos dicen en dónde queremos estar al final de la administración, sea 3 años, sea 6 años. El problema pues es que nadie aplica estas situaciones en términos reales en nuestro país. Hay un incumplimiento generalizado en todos los niveles de gobierno. Cuando me ha tocado a mí dar cursos de capacitación a los diferentes niveles de gobierno, lo primero que le pregunto a los funcionarios es si han leído el plan de gobierno, y en el 99% de los casos no conocen el plan de gobierno, no conocen el plan de desarrollo, y en esa medida los programas y proyectos que están en el plan de gobierno están desvinculados de la parte presupuestal y están desvinculados de la parte operativa. Es decir, el plan dice una cosa, pero nosotros hacemos otra cosa en términos operativos y presupuestales. No tenemos objetivos claros ni indicadores. ¿Y eso en qué nos afecta a los ciudadanos? En que no sabemos en qué se gasta y para qué se gasta nuestro dinero, porque es nuestro dinero, son nuestros impuestos, son nuestras contribuciones. Y los servidores públicos de todos los niveles, desde la posición más humilde hasta el presidente municipal, los diputados locales, federales, los senadores, los gobiernos estatales, el gobernador o el presidente de la República, todos ellos son nuestros empleados. Y si son nuestros empleados, ellos deberían de rendirnos cuentas a nosotros, y no lo hacen en términos reales. Es decir, no hay políticas públicas reales, no hay presupuesto basado en resultados, no hay una gestión para resultados, y en esa medida lo único que hacen es estarnos dando a tole con el dedo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los ciudadanos no reaccionamos? En principio porque no nos interesa. Y no nos interesa porque no lo entendemos. Nos presentan las cosas de una manera tan complicada que terminamos por no entender, cuando en realidad es algo que debe resultar sumamente sencillo. La pregunta sería, ¿por qué no quieren ellos cumplir con esta normativa? Yo les ponía una advertencia al principio, esto que estoy hablando no son ideas mías, esto está establecido en las leyes, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Presupuesto, en los códigos financieros, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto está reglamentado y así debía de ser. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué no cumplen ellos con la ley? ¿Por qué no nos presentan la información como debe de ser? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque detrás de todo alcalde, de todo gobernador, de todo diputado, sea local, federal o senador, de todo presidente de la República, hay un partido político que lo llevó al poder. Y en esa medida, todos ellos no buscan mejorar la calidad de vida. Lo único que buscan es ganar las próximas elecciones, es quedarse en el poder. Y en esa medida, los recursos, tus recursos, mis recursos, los usan para mantener estructuras electorales. Todos los directivos de primer nivel no son otra cosa que operadores políticos. Y si los obligamos nosotros como ciudadanos a cumplir con la ley,
les vamos a atar las manos. Pero esto pues solo se logra con una sociedad civil organizada. Por eso tenemos pues esta realidad actual que ya desde hace muchos años nos la presentaba Rius con don Perpetuo del Rosal, que nos dice o le pregunta pues el ciudadano, así que usted es San Garabato, y le contesta él, que es el presidente perpetuo de San Garabato, le dice, más bien San Garabato es mío. Eso mismo sucede hoy todos los días en todos los municipios, en todos los estados y en la federación. El alcalde dice, el municipio es mío y yo puedo hacer lo que quiera. Lo mismo dice el gobernador y lo mismo dice el presidente de la República. El gobierno tiene una función muy importante porque es quien establece a qué puerto queremos llegar y cuál es la ruta crítica que tenemos nosotros que seguir. Desgraciadamente en nuestro país estamos nosotros secuestrados por los partidos políticos. Yo los voy a invitar a que lean un documento que hice en donde estamos haciendo una propuesta ciudadana para que podamos tener gobiernos ciudadanos en los municipios. Quiero agradecer infinitamente el que hayan prestado atención a un servidor, invitarlos a entrar al perfil y página del Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental desde nuestra página que está ubicada en www.cedeg.mx. Tenemos un canal de YouTube también como CEDEG, desde el cual van a poder ver diferentes videos y propuestas que tenemos para todos ustedes. También tenemos el canal de YouTube de Rafa Si Sabe con una serie de propuestas para poder transformar toda esta realidad. Yo les agradecería que si les gustó, si les pareció interesante, si creen que les aporta algo y que puede servir al resto de la comunidad, que la podamos compartir en nuestros perfiles y nuestras páginas y en nuestras redes sociales, que podamos bajar el link y podamos distribuirlo vía WhatsApp. Señores, señoras, yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que haya sido de su interés. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Hasta luego.